Continuamos con nuestro siguiente expositor. Se trata del abogado Óscar Reyes, representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Óscar es licenciado en jurisprudencia por la Universidad Internacional SEC. Es abogado y doctor en jurisprudencia por la misma universidad. También es máster en propiedad intelectual por la Universidad de las Américas UTLA. Posee varios cursos nacionales e internacionales vinculados con lo que es la propiedad intelectual y la competencia desleal. Óscar Reyes nos presenta el tema prácticas desleales que pueden afectar a la propiedad intelectual. Abogado, bienvenido. Perdón, puedo sacar el micrófono, ¿no es cierto? Bueno, antes de nada, gracias por la presentación. Quiero agradecer a las instituciones organizadoras de tan magno evento académico por hacerme parte del mismo. Como se ha manifestado como introducción al tema propuesto, como se ha manifestado a lo largo de estas conferencias, nos hemos dado cuenta que existe una estrechísima vinculación entre lo que es la propiedad intelectual y la competencia desleal. Desde este punto, tan real es mi afirmación que en la Ley de Propiedad Intelectual del año 1998, nótese, un cuerpo específico de temas vinculados con propiedad intelectual, se regulaban aspectos de competencia desleal per se y de competencia desleal vinculados con temas de propiedad intelectual. Situación que a mi juicio fue correctamente después legislada con la emisión de la Ley de Regulación, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Adicionalmente, con una finalidad eminentemente académica, he dividido mi exposición en 5 categorías. Primero, ciertas consideraciones previas. Luego veremos lo que es la competencia desleal. Analizaremos lo que es la propiedad intelectual. Desentrañaremos la relación entre propiedad intelectual y competencia desleal y veremos ciertos casos prácticos. Es importante mencionar que no voy a ahondar en conceptos académicos, voy a ser muy preciso en esto, en virtud de que ya se ha hablado al respecto en otras exposiciones. No obstante, y también quiero aclarar que los casos en los cuales me voy a enfocar tienen que ver con la aplicación del artículo 137 de la decisión 486, vinculado con actos de competencia desleal que pueden generar la denegatoria de una marca por este motivo. Como sabemos, todo tiene un génesis, todo tiene un inicio, todo tiene un punto de partida. En este caso, la necesidad de emitir la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado tuvo su sustento en la Constitución del año 2008, que en su artículo 335 estableció la necesidad de regular y sancionar aquellas prácticas desleales dentro del comercio. Como se manifestó en la exposición anterior, dentro de consideraciones previas tenemos que ver lo siguiente. Existen 3 tipos de leyes vinculadas con el asunto de competencia y competencia desleal. En primer lugar tenemos las leyes de competencia per se. Listo, gracias. Las leyes de regulación contra la competencia desleal y las leyes de defensa del consumidor. El derecho de la competencia, que es lo que nos ocupa en esta exposición en específico, está regulada por 2 grandes subsectores. El derecho de la libre competencia, que es la regulación en sí del mercado y de la competencia dentro del mercado con una determinada marca. Se está comprando no solamente una mercadería en sí, sino también tenemos el tema de la función publicitaria. En estricto sentido, se solicita el registro del nombre comercial Electroéxito. Almacenes Éxito de Colombia presenta oposición en base a los registros ecuatorianos. Cabe mencionar que estábamos frente a productos y actividades de diversa naturaleza. Se emite la resolución de primera instancia rechazando la oposición de la empresa colombiana. Luego se presenta a la empresa colombiana un recurso de apelación. Este recurso de apelación también es rechazado y finalmente el Comité de Propiedad Intelectual actual en el año 2013 emite la resolución definitiva. ¿Y qué dice? En primer lugar, que el uso del nombre comercial es lo que genera el derecho, que adicionalmente existía coexistencia entre las marcas Éxito y signos de terceros que estaban debidamente registrados y que utilizaban la palabra éxito, y que había la pretensión de abusar del sistema y que podría irrogarse un acto de competencia desleal contra el resto de concurrentes del mercado, considerando de que se estaba tratando de monopolizar una palabra que en verdad ya era de uso común. Este caso es bastante peculiar. Esto lo resolvió la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
En el año 2011, se solicitó esta marca, Niña Divina, para la clase 20, que protege básicamente artesanías, obras de arte. ¿Qué es lo que pasa en este supuesto? Para las personas que profesamos la fe católica, sabemos que se dice que la concepción de la Virgen María también fue como la de su hijo, Inmaculada. Desde este punto de vista se han hecho muchas representaciones de la concepción y el nacimiento de la Virgen María. Desde este punto de vista, en el momento en el cual se le confería a través del sistema marcario exclusividad a una sola persona, simplemente se iba a sacar del mercado al resto de concurrentes del sector pertinente. Es decir, los artesanos de figuras que representan esta concepción inmaculada de la Virgen María iban a verse desplazados en virtud de la existencia de un registro marcario. En tal virtud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró que existía una vulneración al orden público y un acto de competencia desleal en contra de los concurrentes del sector pertinente. Este caso es bastante interesante, se llama Claves Lagarde. Es importante mencionar que vamos a hablar aquí muy brevemente de lo que es la nulidad marcaria. ¿Por qué? Porque en este caso estamos frente a un caso de nulidad por mala fe y competencia desleal. ¿Qué es la nulidad marcaria en diferencia, por ejemplo, de lo que es una acción de cancelación? La nulidad marcaria se da ¿por qué? Por motivos de legalidad. Los que somos abogados sabemos que existen ciertos actos administrativos que nacen viciados de nulidad y que nacen viciados en su legalidad. En este supuesto, por ejemplo, supongamos que se concede una marca sin considerar la existencia de un registro previo idéntico para identificar los mismos productos. En este supuesto podría iniciarse una acción de nulidad por motivos de legalidad, considerando que era obligación de la Oficina Nacional competente corroborar la existencia de un registro previo. No cumplió con la normativa, por ende estamos frente a un motivo de legalidad y en base a ese motivo de legalidad se puede presentar la acción de nulidad de un registro marcario. Pero también existe el caso de nulidad por mala fe y por actos de competencia desleal. ¿Cuándo ocurre generalmente esto? ¿Qué pasó en el caso de Claves Lagarde? Voy a explicar con los antecedentes y con el caso en sí. En el año 2005 se solicitó el registro de la marca Claves Lagarde. ¿Qué es lo que pasaba? Tenemos el típico caso de una empresa ecuatoriana y una empresa que tiene y la casa matriz de esta empresa que está en el extranjero. La empresa extranjera le dio un contrato de distribución, más no de registro del producto identificado con el signo Claves Lagarde a la empresa ecuatoriana. La empresa ecuatoriana, con conocimiento de causa, es decir, conociendo de que el signo le pertenecía a un titular en el extranjero, conociendo el producto en sí, desconoció el contrato de distribución y simplemente solicitó el signo a su favor. La empresa extranjera presentó oposición, justamente por competencia desleal y mala fe. La resolución de primera instancia determinó de que, al no existir un registro de Claves Lagarde en el Ecuador, simplemente no procedía la oposición, porque supuestamente no había ningún derecho existente en territorio nacional. Con posterioridad, en el año 2008, el legítimo titular del signo Claves Lagarde inició una acción de nulidad por mala fe. El 2 de agosto, en el mes de agosto del 2013 se emite la resolución de segunda instancia estableciendo la existencia de mala fe, competencia desleal por parte de la persona que obtuvo el registro en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Quiero que se tenga muy en cuenta esto. Se puede declarar la nulidad por mala fe de una marca siempre y cuando se corroboren ciertos hechos, específicamente el conocimiento y en este caso en particular que se demuestre la relación existente entre el titular del signo en el extranjero y el distribuidor nacional, ¿sí? En este caso se configuraron esos supuestos, motivo por el cual se declaró la nulidad por mala fe del registro Claves Lagarde. Este para mí es el caso más emblemático que hemos tenido en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, vinculado con el artículo 137 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Todos conocemos que el proyecto emblemático del gobierno nacional es Yachay, o Ciudad del Conocimiento. Esto es Vox Populi, es conocido por la generalidad de las personas.
Voy a explicar brevemente este caso para que ustedes entiendan la aplicabilidad del artículo 137 como una causal adicional, a mi juicio, para la denegatoria de marcas. El 1 de febrero del año 2012, la señora Alexandra Hidalgo Miño, representante legal de la compañía Salazar y Ponce Abogados CIA Limitada, solicitó el registro de la marca Yachay para proteger los siguientes servicios: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, clase internacional número 41. El 11 de octubre de 2012, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, presentó escrita de alerta y anexos contra la solicitud de registro Yachay, certificado de presentación número YEPI-UIOPI SD 2012, 16481 RE. A ver, quiero explicarles por qué, dónde viene el acto de competencia desleal y la vinculación y aplicación del artículo 137 de la decisión 486. Como sabemos, para la construcción del proyecto emblemático, para la construcción de Yachay, Ciudad del Conocimiento, se declararon como de utilidad pública muchos terrenos. Entonces, uno de los abogados, socios y accionistas de este estudio jurídico, era la persona que estaba defendiendo a aquellas personas que se les expropiaron o que se les declaró en utilidad sus tierras para la construcción de Yachay. Entonces tenemos que este abogado tenía perfecto conocimiento del proyecto emblemático del gobierno nacional, no solo por ser Vox Populi y no solo por la difusión del mismo, sino por haber sido parte procesal dentro de un aspecto jurídico vinculado con el mismo. Él había solicitado muchas veces que se le entregue información de cómo está el proyecto Yachay al CENESID. Había solicitado que, por ejemplo, que se le permita realizar inspecciones en el lugar donde se va a construir esta universidad Yachay. Es decir, él estaba inteligenciado absolutamente de este proyecto emblemático del gobierno nacional. Al darse cuenta que no estaba registrada la marca Yachay en territorio nacional, la solicitó a su favor para justamente proteger los servicios que se busca ofertar en Yachay, Ciudad del Conocimiento. En tal virtud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en aplicación de lo establecido en el artículo 137 de la decisión 486, que dispone que cuando la Oficina Nacional competente tenga indicios razonables que le permitan determinar que se está solicitando un registro marcario con el objetivo de irrogar un acto de competencia desleal, podrá denegar de oficio ese signo distintivo. En este caso, los hechos fácticos eran demasiado evidentes. Era evidente que existía conocimiento al respecto. Cabe mencionar que para denegar el registro de una marca en base al artículo 137 de la decisión 486, no basta con decir de que podría generarse un acto de competencia desleal. Hay que demostrar esto. Y de la documentación que obraba del expediente, se pudo verificar el evidente conocimiento del solicitante del signo respecto del proyecto emblemático del gobierno nacional. En tal virtud, se vio la necesidad, pues, de denegar este registro marcario en estricto apego a las disposiciones legales y comunitarias. Quiero regresar un poco, y explicar una situación adicional. Entonces, como ustedes pueden verificar, no solamente se tiene que alegar la existencia de actos de competencia desleal para poder denegar el registro de una marca. Se tiene que demostrar con material probatorio idóneo. En este caso, específicamente en el caso Yachay, así ocurrió. Y de la misma manera, para que se declare la nulidad de una marca con base en la mala fe de quien registró el signo distintivo, también tiene que demostrarse que en verdad existió un acto de mala fe y de competencia desleal. Como conclusiones generales a mi exposición, quiero decir lo siguiente. Es innegable la vinculación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal. Los actos más comunes de violación de propiedad intelectual vinculados con la competencia desleal tienen que ver con signos distintivos, sin que sean exclusivos o excluyentes, pero son los más comunes. La sanción y prevención de actos de competencia desleal tiene sustento constitucional, porque con ellos se está buscando un objetivo común: el correcto funcionamiento del mercado en beneficio de la colectividad. La vulneración de derechos de propiedad intelectual puede distorsionar el correcto funcionamiento del mercado. Es lo que les puedo decir. Estoy presto a responder cualquier inquietud y estoy a sus órdenes para responder preguntas.
Buenas tardes, Carlos. Muchas Buenas gracias por la exposición. Estuvo muy interesante. Mi pregunta va enfocada hacia el tema de los nombres comerciales y de la comparación que se hace con la Ley de Propiedad Intelectual y el nuevo proyecto del Código del Conocimiento que está actualmente. Bueno, en la Ley de Propiedad Intelectual se decía que el derecho exclusivo del uso de un nombre comercial nace por el uso público continuo y de buena fe y a partir de los 6 meses del mismo. En el nuevo Código del Conocimiento, el primer uso es solo, o sea, el derecho nace por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa este uso. Entonces yo quiero saber cuáles son las implicaciones que esto va a tener tanto en la propiedad intelectual como en el derecho de competencia. Gracias por la pregunta. Realmente no va a tener ninguna implicación. ¿Qué es lo que pasa? Como tú sabes, nosotros somos parte de la Comunidad Andina de Naciones, entonces nosotros nos regimos a las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. El tema de los 6 meses formaba parte única y exclusivamente de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, pero la Decisión 486, si mal no recuerdo, en el artículo 195, determina que el derecho sobre un nombre comercial se lo adquiere con su uso público continuo y de buena fe en el comercio, es decir, el derecho nace con el primer uso y concluye cuando se deja de utilizar el nombre comercial. En definitiva, en este aspecto, el COES está tomando en consideración la disposición de la normativa comunitaria andina. Es más, cuando nosotros emitimos resoluciones dentro del Comité de Propiedad Intelectual, hemos hecho esta distinción, o sea, que no se confunda el hecho del uso de los 6 meses, más bien que se consideren las disposiciones preeminentes de aplicación directa e inmediata de la Decisión 486, las cuales dicen que el derecho sobre el nombre comercial nace con su primer uso en el comercio y concluye cuando se deja de usar. Es decir, en este aspecto no va a haber inconveniente y más bien estamos guardando concordancia con la normativa comunitaria andina. Entonces, y un aspecto importante que sí me parece mencionar es la importancia que tiene que dársele a la figura de los nombres comerciales, ¿no? Realmente son muy relevantes y en este supuesto el derecho nace, como bien tú lo dices, con el uso en el comercio. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha dicho que en la competencia desleal la carga de la prueba le corresponde al demandado, cuando en la práctica común del derecho la carga de la prueba le corresponde al que demanda. Entonces tengo esa inquietud, a ver cómo puede ahondar un poquito en el tema. Y capaz no me expliqué bien en ese aspecto. Estaba justamente refiriéndome al tema de patentes de invención específicamente y que son reguladas no por la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, sino por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en el aspecto de temas de infracción a patentes, ¿qué es lo que dice? Que la carga de la prueba se invierte, pero estoy hablando de ese aspecto muy específico. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, digamos que alguien es titular de una patente de procedimiento y usted, Laboratorio Nacional, está generando un producto que estaría supuestamente basado o fundamentado en ese procedimiento patentado. En este supuesto no es que la empresa transnacional va a ser la que demuestra que usted está obrando mal, sino al contrario, usted tiene que emitir y dar la documentación del caso a través de la cual usted va a demostrar de que usted obtuvo ese producto a través de otra clase de procedimiento. O sea, a eso me refería básicamente. Bueno, le felicito por su exposición. Gracias. Me gustaría hacerle 2 inquietudes. Una, en atención a las prácticas de competencia desleal actualmente, ¿cuál es la línea en virtud de la cual el IEPI decide procesar un caso o remitírselo a la superintendencia, un caso de competencia desleal? ¿Cuál es la línea que tienen pautado, me imagino, a través de coordinación intergubernamental, tomando los parámetros que establece la ley? En primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría hacer una consulta en relación a un caso donde trabajemos un caso de infracción contractual o de norma en virtud del cual funcionario de alta confianza viola secretos comerciales o industriales
y eso por supuesto tiene un efecto en el mercado y puede tener algún efecto en el mercado. ¿Quién sería el competente para conocerlo? Está muy asociada la segunda con la primera, de la línea de IEPI o superintendencia. Gracias. Listo, gracias por la consulta. Como bien lo dijo Javier en la exposición, en una de sus preguntas, o mejor dicho, en una de sus respuestas, nosotros, ¿cómo procedemos en estos casos? Cuando nos alegan el cometimiento de un acto de competencia desleal, se hace una consulta, se eleva una consulta a la Superintendencia de Regulación y Control del Poder del Mercado, y ellos a su vez serán quienes determinen si es una situación que está en nuestra competencia o en la competencia de ellos. Y respecto de su segunda pregunta, tiene que tratarse a través de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Es más, si mal no recuerdo, en el mismo capítulo, en el mismo artículo 25 o 27, no me acuerdo, ahí se hablaba de este aspecto de los temas de la violación del secreto empresarial. Entonces es la superintendencia quien está llevando adelante estos procesos. Uh-huh. A ver, justamente es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Existen procesos, ¿cómo es lo que procede? Si estamos entre procesos vinculados a temas de propiedad intelectual en sí, entre pares, y que no se afecte el interés público, lo conoce el IEPI, nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? Si es que no se afecta el interés público. Pero si, de todas maneras, si estamos frente a un caso de competencia desleal vinculado con un tema de propiedad intelectual y se afecta el interés público, en ese sentido, pues quien es competente es la Superintendencia de Regulación y Control del Poder del Mercado. Sí. Con todo gusto. Por ejemplo, se me ocurre, pensemos en el tema de una marca de productos farmacéuticos, podría ser. Una marca de productos farmacéuticos, que se esté llevando actos de imitación de una marca de productos farmacéuticos, por ejemplo, y podría afectarse la salud del consumidor. Entonces ahí estamos viendo de que esto rebasa los límites del interés privado, sino también estamos viendo una posible afectación de la salud pública. Estamos frente a un tema de interés público. Buenas tardes. Buenas tardes. En relación al tema del parecido extraño entre el eslogan para el turismo, para mejorar el turismo en el Ecuador, y otro producto comunicacional que hay en el extranjero, ¿cómo trata estos temas del IEPI, del parecido entre productos comunicacionales que circulan en los medios? A ver, en ese aspecto estamos hablando de un tema de derecho marcario per se. ¿Cómo es lo que procede el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual? Nosotros, por mandato legal, con base en el artículo 150 de la Decisión 486, tenemos la obligación, previo a la concesión de cualquier clase de marca, de realizar una búsqueda de antecedentes. Es decir, nosotros en nuestras bases de datos, en atención al mandato legal de la normativa andina y nacional, tenemos la obligación de, previo conceder un registro marcario, verificar si existen signos similares o idénticos al que está siendo solicitado. No obstante, hay que tener en cuenta una situación. Para que se dé un riesgo de confusión y como consecuencia de este riesgo de confusión una denegatoria marcaria, tienen que concurrir dos circunstancias fundamentales. Uno, que los signos sean similares o idénticos y que identifiquen productos o servicios iguales o de la misma naturaleza. Si es que no se cumple con cualquiera de estos dos supuestos,
simplemente no procedería a la irregistrabilidad marcaria. Es decir, puede que se solicite una marca muy similar a otra previamente registrada, pero si protege productos de diferente naturaleza, simplemente no procede de negar ese registro marcario porque no habría riesgo de confusión en virtud de la diversidad entre los servicios y productos identificados por los signos en conflicto. De la misma manera, si tenemos dos marcas que identifican los mismos productos o servicios pero son diferentes, tampoco existe riesgo de confusión. En definitiva, tienen que configurarse dos elementos que nosotros verificamos al momento de elaborar el examen obligatorio de registrabilidad: que los signos sean similares o idénticos y que identifiquen productos o servicios bien sean iguales, relacionados o competitivamente conexos. Gracias, muchas gracias por la atención.